pedirle a mi hermano Oscar, que está ahora ahí en multimedia, que por favor vayamos a la palabra, a Juan 1, versículos 2 y 3. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es aquel nombre que con el cual hemos orado, con el cual hemos cerrado nuestras oraciones, con el cual incluso muchos pueden tener alguna ropa con el nombre de Jesús, puedes tener algún colguije con las palabras de Jesús? Muchas cosas podemos saber que el nombre de Jesús es un nombre que al menos en nuestra boca como cristianos siempre está presente, ¿verdad? Oras por los alimentos en el nombre de Jesús. Pero ¿quién es ese Jesús? ¿Quién es realmente ese Jesús? Entonces, fíjese bien, la gente allá afuera cree que es simplemente un iluminado, un gurú, un líder religioso, el mejor que haya vivido jamás, la persona más influyente de la historia en nuestro planeta, pero muy pocos, o sea, aunque lo conocen así, se rehúsan a recibirlo como Señor y Salvador. Dicen, sí, Jesús es, no, lo máximo. Jesús es el Hijo de Dios. Ok, ¿y quieres recibirlo? No, así estoy bien. Porque recibirlo implica dejar nuestra vieja vida de vivir, ¿verdad? Recibir a ese Jesús que hemos escuchado y predicado implica un cambio de vida. Entonces, hablar de Jesús, dígalo conmigo, es hablar de su persona. Dígalo, hablar de Jesús es hablar de su persona y de su obra. ¿Cuál es la obra de Jesús? ¿Cuál fue la obra de Jesús? ¿Una obra terminada o a la mitad? Inconclusa. Está terminada. Él es Dios, Jesús es Dios. ¿Sí? Vamos a ver que se volvió un ser humano, se humanizó, el Padre decidió tabernaculizarse, murió crucificado, fue sepultado, pero resucitó de los muertos, y Él es el único y suficiente Salvador del mundo. Primero vamos a entender por qué Jesucristo es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo es Dios? A ver, mucha gente puede creer, no, Jesús es el Hijo de Dios. No, ¿quién es Dios? ¿Por qué Jesús es Dios? Mire, si vamos a la palabra, dice en Juan, era en el principio con Dios, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, por Jesús fueron hechas todas las cosas. Y el Padre creó todas las cosas, todas, ¿verdad? Dice que fueron creadas todas las cosas. Ahí por eso me gusta siempre que la Biblia es muy clara, muy radical en decir todas las cosas fueron por Él creadas, hechas. ¿Sí? Y sin Él, o sea, sin Jesús, nada de lo que ha sido fue hecho. Sin ese Jesús que usted y yo predicamos, nada hubiera sido hecho. Pero si vamos entonces a la palabra Colosenses 1:17, por favor, Colosenses 1:17, vamos a ver que Él fue, de acuerdo a estos versículos, Él fue preexistente. Es decir, Él existía junto con el Padre desde el principio. Cuando la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no estaba hablando el Padre solito, estaba hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos. Entonces dice, y Él es antes de todas, diga conmigo, Él es antes de todas las cosas. O sea, no, cuando alguien dice, ¿dónde estaba Jesús cuando el Padre creó todo? Él estaba con el Padre. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban desde el inicio. No es como si en algún momento nosotros pensáramos, como lo creen los testigos de Jehová, como lo creen muchos mormones, que Jesús es simplemente un hombre más, un hombre creado. Simplemente que fue seleccionado por el Padre, pero que en Él no hay atributos divinos. No, ¿quién es ese Jesús? Vemos que Él es antes de todas las cosas. Antes de que tú y yo naciéramos, Él ya existía. Antes de que todo fuera creado, los cielos, la tierra, los grandes volcanes, los planetas, el universo, el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, Él ya había existido. Él existe desde el principio. Número 2, Él es el Hijo de Dios. Vamos a Juan 5:18, por favor, Oscarito, y dice que sus enemigos lo llamaron incluso, escuche Juan 5:18, aún sus enemigos señalaron lo siguiente. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndole igual a Dios. Pedro confesó en Juan 6:69, Pedro confesó en Juan 6:69, y nosotros hemos creído
y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Dice Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Quiero que lo pongan en la pantalla porque ahí está una revelación muy clara de quién es Jesús. Dice, yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Entonces, ¿cómo vamos a predicar de Jesús rumbo a nuestro aniversario? Vamos a llevar la palabra si no conocemos a quien estamos predicando. Por eso es importante hoy en estas dos partes que dividí mi mensaje, primera parte y segunda parte, conocer quién es Jesús, a quién le oras, a quién te has encomendado, quién es el que cuida de tus hijos. Entonces dice aquí la palabra que el Padre y Jesús unos. Número 3, ¿quién es Jesús? Jesús fue sin pecado, como solo puede serlo Dios. Jesús no pecó, ¿sí? Vamos a la palabra Juan 8:46 y dice lo siguiente. Juan 8:46. Jesús desafió a sus enemigos diciendo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿La puedes convertir a la NBI, por favor? Vean la NBI, dice, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? ¿Quién, verdad? ¿Quién puede probarme? O sea, Jesús está diciendo, ¿alguien puede encontrar en mí un pecado? Entonces Jesús nunca pecó, por lo tanto, cuando Él muere en la cruz como un cordero, muere sin mancha, sin pecado, perfecto. ¿Cómo tenía que ser la ofrenda para el Padre, para que el Padre saciara su furia, su enojo contra el pecado? Tenía que ser un cordero limpio, sin pecado. Jesús es ese cordero. Número 2, escuche bien esto, Primera de Pedro 2:21 y 22. Primera de Pedro 2:21 y 22. Pedro testificó, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No pecó. El mismo Pedro que caminó, que comió, porque ¿quién te puede conocer mejor que quien vive contigo? En la iglesia tú puedes ser de una manera y en tu casa de otra. Pedro caminó, durmió, viajó. Yo creo que Pedro era uno de los apóstoles más apegados junto con Santiago y Juan. Entonces Pedro dice, regrésale al 21 por favor, Perito. Dice, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo. O sea, Jesús nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho en la tierra. Si Jesús dice, tú puedes levantarte, tú puedes creer que Dios es misericordioso y te puede perdonar, tú créelo. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo hambre, Jesús lloró cuando murió Lázaro, su mejor amigo, Jesús fue traicionado por sus mejores amigos, Jesús padeció hambre, padeció sed, anduvo en desvelos, anduvo en naufragios, anduvo en muchas cosas. Por eso Él puede comprendernos, Él puede entender lo que tú y yo hoy estamos padeciendo. Porque dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ese ejemplo para que sigan ¿qué? Sus pisadas. ¿Cuántos queremos seguir las pisadas de Jesús? Esas son las mejores pisadas. Las pisadas de Jesús, hablando, ahora sí el 22 dice específicamente, porque no se halló engaño en su boca, ni siquiera pecó. Pablo afirma en 2 de Corintios 5:21 lo siguiente. Pablo afirma en 2 de Corintios 5:21 lo siguiente, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. No conoció el pecado. Jesús no sabía ni siquiera lo que era pecar, no pecó. Ahora sí, número 4, ¿quién es Jesús? Jesús es quien perdona tus pecados, como solo puede hacerlo Dios. Mucha gente dice, mira, es que puedes hacer indulgencias, puedes pagar una misa, no. ¿Quién puede perdonar nuestros pecados? Solo Jesús y solo Dios. Es lo mismo, dice. 2 de Corintios 5:21, Marcos 2:7. Marcos 2:7. ¿Quién puede perdonar pecados? Dice, sino solo Dios. La pregunta es esa. ¿Qué tan amoroso puede ser nuestro Señor? Él ya te perdonó todo. Por eso es que una cosa es
tribunal, escuche bien esto, y otra cosa es en algún momento el trono blanco. Y en algún momento mucha gente cree que nosotros como cristianos vamos a ser enjuiciados, pero ¿enjuiciados de qué? No. Nuestra vida como cristianos, todo lo que tú estés viviendo a partir de ser cristiano, no va a ser juzgado a si te alcanzaste o no alcanzaste misericordia y cielo. No, es qué recompensa tendrá. Pero los que no conocen de Cristo, los que nunca quisieron aceptar del Señor, esas personas van a ser juzgadas en ese juicio, porque no quisieron aceptar al Señor. Pero nosotros, ¿de qué? Si la misma Biblia dice, ¿de qué tendríamos? Nosotros hemos sido liberados de la condenación a través de Jesucristo. Jesús fue tan santo, Jesús fue tan manso y humilde, como dice la palabra, que al no hallar pecado en él, nosotros no tenemos que ser condenados de nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el día que tú llegues delante del Señor, en el tribunal, él simplemente va a decir, yo te quiero recompensar, voy a recompensar tu esfuerzo. Y te va a decir el Señor, bien bueno siervo y fiel, en lo poco fui fiel, en lo mucho te pondré, ven y entra en el gozo de tu... ¿Cuántos no quisiéramos escuchar esas palabras? Entonces, ¿quién es el que pagó o quién es el que puede perdonar nuestros pecados? Dios. Ahora, si Dios es el que te puede perdonar, porque Él es juez, ¿por qué nosotros pensamos que humanamente a alguien en la tierra nos podría perdonar nuestros pecados? En ignorancia, cuando estábamos en la religión tradicional, pues había muchos momentos donde buscábamos confesarnos, el curita, y decíamos, necesito que me deje alguna tarea para limpiar mis pecados. Pero sabemos que solo Dios, Jesús, puede perdonar pecados. Siguiente. Si vamos a Mateo 9:6 y Juan 8:11, vamos a ver que Jesús dijo, Mateo 9:6, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Qué tenía enfermo a ese hombre paralítico? El pecado. El pecado enferma, el pecado envejece, el pecado arruina, el pecado destruye. Pero Jesús dijo, hombre paralítico, ven. Quiero que tú sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dice al paralítico, levántate, recibe tu milagro, vete a tu casa. Había una sanidad a través del perdón. ¿Sabías tú qué importante es que cuando tú confiesas tu pecado, dice el Salmo 32, tú te sientes libre? No hay nada que te pueda juzgar más. Siguiente, Juan 8:11, por favor, dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques. Si vamos a primera de Pedro 2:24, vamos a ver lo siguiente. Pedro escribió, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en nuestros pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos, ¿qué dice? No dice curados, dice sanados. Él ya dice que él pagó, hermano, en su propio cuerpo. Él cargó en el cuerpo, en el madero. Por eso dice la Biblia, maldito el que es colgado en un madero. Jesús cargó con todo el pecado del hombre, de la humanidad. Y entonces por eso dice maldito, porque todo el pecado que él cargó en ese madero exigía un cordero que fuera sacrificado. Y gracias a Jesús hoy tú y yo podemos ser esto. Hoy nosotros no necesitamos nada más que el puro sacrificio de Jesús. Y lo grato de todo esto es que no necesitamos estar haciendo sacrificios a cada rato. No, porque entonces, si Dios te borra del libro de la vida cada que te equivocas, no, pues entonces a cada rato habría que sacrificar a Jesús. ¿Sí? Mucha gente se pone más orgullosa de decir, ay, no, es que pues yo siento que con cualquier error que cometo pierdo mi salvación. No, pues entonces también sacrifica a Jesús cada que quiera. Entonces no tuvo validez su sacrificio. Si tus pecados, tus errores van a sacrificar a Jesús cada 8 días, ¿cuál sería el sacrificio perfecto de Jesús? Lo más hermoso es que lo que él hizo en la cruz fue perfecto. ¿Por qué? Porque era un cordero perfecto, sin mancha. Número 5. ¿Quién era Jesús? Jesús realizó obras milagrosas. Número 1, sanó enfermos.
Mateo 8 del 9 al 13, por favor. Diga conmigo, Jesús sana enfermos. Mateo 8, 9 dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hasta el 13. 12. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús dio de comer a los hambrientos, Marcos 8, Juan 6, no lo leemos porque es muy largo. Y Jesús resucitó muertos, Lucas 7, 11, por favor, Lucas capítulo 7, versículo 11. Sanaba enfermos, dio de comer a la gente hambrienta, multiplicó los panes y los peces, pero también resucitó muertos. Y dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad aquí, que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Mire, ahí la palabra Señor es la palabra Adonai, está con mayúscula, Señor, la misma palabra que se le dio en este caso al Padre. Cuando se usa la palabra en la Biblia, cuando usted encuentra la palabra Señor, es la palabra Adonai en el Nuevo Testamento, que es la misma palabra que usa el Padre para describir al Eterno, ¿sí? En el Antiguo Testamento muchos son muy miedosos, mucha gente tiene miedo. No, es que el nombre de Dios no es Jehová, eso está mal, y deberían de decirle su nombre correcto, que es Hashem. Mira, si es Hashem, si es Jehová, si es Señor, si es Abba Padre, papito hermoso, papito lindo, Él escucha tu corazón. Tú háblale como quiera, pero aquí está hablando que la palabra, es decir, cuando aparece la palabra Adonai, está hablando de que el mismo Jesús era el Padre encarnado. Era literalmente el Padre el que creó todas las cosas, encarnado a través de Jesús. Dice: cuando Adonai la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. ¿Sí? No llores. Fíjese cómo va a resucitar. Adelante, 14. Acercándose tocó el féretro y los que le llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Versículo 16. Hasta el 18, por favor. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. 17. Y se extendió la fama de él por toda Judea y toda la región de alrededor. ¿Cómo no se va a extender la fama? Resucitando muertos. Versículo 18 dice, por favor, Oscar, 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan dos de sus discípulos. Jesús resucita muertos. Número 2, Jesucristo, que es Dios, se hizo hombre. Si vamos a la palabra en Juan 1:14, dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14 y Filipenses 2 del 7 al 8. El verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. O sea, Jesús, como verbo, se humanizó. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Es Dios hecho hombre. Su nacimiento, por ejemplo, fue un nacimiento milagroso, profetizado 800 años antes de su venida. En Isaías 7:14 dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Qué hermoso aprender y ver que en medio de la gracia de nuestro Dios, amados hermanos, podemos ver quién es Jesús. Es el amor literal del Padre hecho carne. Es la manera en la que el Padre dijo:
Saben, si yo me presento a los hombres con el poder, con la potencia de nuestro Dios, nos hubiéramos vuelto locos, no hubiéramos entendido. Si hoy una tormenta, un tornado, un huracán, una aurora boreal nos hace ver, nos hace sentir pequeños, pequeños alrededor de ello, ¿se imagina usted la potencia de Dios completo se presentara? No, pues nos hubiéramos deshecho. Sin embargo, lo que el Padre hizo fue tomar a Jesús como humano, vaciarse en él, hermoso, escuche, vaciarse en él y se humanizó, caminó entre nosotros. No nos volvimos locos. No explotó nuestra cabeza al saber que un humano, pero que Dios mismo, ¿no?, siendo forma de hombre, estaba entre nosotros. Nos amó, nos perdonó, nos abrazó. Eso es Jesús. Es el amor del Padre. Por eso mucha gente no lo quiere recibir. ¿Por qué? Porque no sabe quién es Jesús. Voy avanzando. Lucas 1:30 al 31 le dice: María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Si vamos nosotros más allá, dice que mientras estuvo en la tierra como hombre, Jesús mostró características humanas. Por ejemplo, se cansó, Juan 4:6, tuvo sed, Juan 19:28, comió, Lucas 24:40, 43, expresó sus sentimientos, Marcos 6:34 y Juan 11:35, conoció la tentación, Hebreos 4:15, y murió, Juan 19:30. O sea, todo esto, es decir, ahí van, se cansó, tuvo sed, comió, expresó sus sentimientos, o sea, lloró, conoció la tentación, sin embargo no pecó y murió. No nos hacen a nosotros ver que era un Jesús completamente entendible quién era ese Dios que nos dice te amo. No era un Jesús como si usted, si lo viéramos así, ¿no? Súper perfecto, que nunca pasó, nunca tuvo hambre, nunca tuvo sed. No, era ese Jesús, ese Dios amoroso que nos hace ver que cuando Él se debilitaba, Él lloraba, Él sufría por su amigo Lázaro que había muerto, pasaba por hambre, pasaba por traiciones, pasaba por sed, no lo honraban. Él nació en Nazaret y no lo bajaban de carpintero. Entonces, si a Jesús no lo honraban, ¿qué puedes esperar tú? Si Él no fue honrado ni por su propia tierra. Entonces, Jesucristo llevó a cabo la tarea para la cual su Padre lo había enviado y lo había enviado a la tierra. Número 1, escuche bien esto. Él murió en la cruz porque este es el tema fundamental del Evangelio. La realidad de su muerte es que una cuarta parte del material de los 4 evangelios relata la muerte y resurrección de Cristo. La cruz fue el propósito para el cual vino al mundo. Juan 12:27, por favor. La cruz es el símbolo que nos recuerda la muerte. ¿A qué vino Jesús? Dice Juan 12:27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado. Su muerte fue profetizado cientos de años antes de su venida, en Isaías 53, del versículo 3 al 8. Fue profetizada, ¿por qué? Porque la Biblia, toda profecía que está en la Biblia, no en Vagabanga, no en las profecías de Nostradamus, no, en la Biblia. Esos son charlatanes, son mentirosas, esas profecías. No, en la Biblia toda profecía tendrá que ser cumplida. Toda. Incluso el Apocalipsis, lo último por venir. Que dice la Biblia, ¿verdad? En los últimos tiempos muchos dirán o muchos pensarán, Él ya tardó en venir. No, espera. Sigue esperando. Sigue esperando. Él viene pronto. Y lo que nos dice a nosotros es, toda profecía se ha cumplido. Si ya se cumplió muchas de esas profecías, ¿quién nos hace pensar que no se va a cumplir la segunda venida? ¿Ven? Entonces, simplemente lo que necesitamos es estar listos. Dice Juan 12:27. Vamos a leerlo. Ahora está turbada mi alma. Bueno, eso ya lo habíamos leído. Perdón, no. Isaías 53:3 al 8. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Ahí está. No le muevas ahí, Oscarita, y déjalo. Quiero que usted pueda ver y leerlo suavemente este versículo en pantalla. Todos nosotros, dice todos, nos descarriamos. Todos. Estábamos perdidos, amados. Todos estábamos sin Dios. Todos estábamos alejados del Padre. Dice, todos estábamos descarriados como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Sí? Por eso en los últimos tiempos dice que en los tiempos de Noé, ¿cómo serían los tiempos de Noé? Serían tiempos donde no habría un temor hacia lo santo. Serían tiempos donde todos se van a dar a las fiestas sociales, a casarse, a disfrutar, a vivir para sí. No vivir para él, para sí mismo. Y entonces lo que dice es, cada cual va a tomar su camino. A lo mejor a alguien le gusta el camino de las motos, a otro le gusta el camino de la moda, a otro le gusta el camino del alcohol. Cada quien tomó un camino, pero aquí dice, Jehová cargó en él el pecado de todos. O sea, el Señor puso todo su peso sobre Jesús, lo aplastó sobre esa cruz. Pero aquí viene lo más importante, 7 y 8, por favor, Oscar. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 8. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y voy terminando, escuche. ¿Cuál es el significado entonces de su muerte? Número 1, su muerte fue un rescate del pecado. Con su muerte Él nos rescató del pecado. Ya nosotros, amados hermanos, no debemos de vivir esclavos al pecado. Si tú a mí me dices, pastor, yo no puedo dejar o siempre estoy atado al pecado, yo estoy pecado al pasado, yo estoy pecado atado a lo mejor a mi vida donde antes yo pensaba en suicidarme, pensaba en la depresión, pensaba en querer asesinar, en querer matar. Dice que cuando Él muere, lo que Él hizo fue rescatarnos de ese pecado. Mire, voy a darle varios versículos. Mateo 20, 28. Estoy terminando, pero quiero que ponga mucha atención. Mateo 20, 28, por favor, Oscar. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Escuche. Y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién necesita un rescate? ¿Un secuestrado? Dígame a alguien más que necesita un rescate. ¿Quién más necesita un rescate aparte de un secuestrado? Un prisionero, alguien que está en un calabozo, alguien que está, como se acuerdan ustedes de las películas, ¿verdad? De las doncellas que están en el calabozo, llega el príncipe y atraviesa infinidad de cosas con su caballo, cabalgando y mató dragones y mató a espada y fue a un rescate. ¿Qué fue lo que habla del rescate? Que el rescate, Dios bajó con su Hijo y rescató del pecado, de la muerte. Romanos 3:24, por favor, Oscar, dice lo siguiente. Romanos 3:24 y Primera de Pedro 1:18. Estoy terminando, pero ponga mucha atención. Dice, siendo justificados gratuitamente. Ahí está la palabra que yo quería buscar, gratuitamente. No nos pidió nada. Tú ahorita vas con un santero o con un babalao y no baja de 70,000 pesos un trabajo que haga. No te lo va a hacer de gratis. Una persona que te lee la mano, las cartas, no es de gratis. Una persona que te hace un trabajo de brujería, no es de gratis. Sin embargo, lo que Dios está diciendo es, todo lo que yo te pueda dar es gratis, gratuito. Ahora, el hecho de que Él nos lo da por gracia, o sea, no tenemos que pagar, no significa que el sacrificio de Jesús no vale. Porque aquí podríamos contradecir, entonces, si la gracia es gratuita, lo que Jesús pasó no vale, o es gratis. No, Él decidió pagar un alto precio. Porque el sacrificio de Jesús vale mucho. Por eso no dejes que nadie te haga sentir como una cucaracha. Vale la sangre. Eso es lo que tú vales. El sacrificio de Jesús, Él murió por ti y por mí. Nunca pienses que no vales nada. Porque el día que tú crees que no vales nada, en ese momento acabas de pisar la sangre de Jesús. ¿Tú vales qué? La sangre de Jesús.
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y dice, Primera de Pedro 1:18, por favor, Oscar, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ahora, cuando alguien es rescatado, vamos a pensar en una princesa que es rescatado del oso, del ogro, perdón. ¿Usted cree que esa princesa un día saliera, verdad, un poco hormonal y le dijera al príncipe, ay, ¿sabes qué? A mí me gusta la vida que me daba el ogro, ya me voy a regresar? ¿Qué pensaría el príncipe? Oye, todo lo que viví, todo lo que pasé, todo lo que dejé de hacer, a que te quieras regresar con el ogro, te vayas. Ven aquí, quédate chiquita, no te vayas, no me dejes. Pues hay mucha gente que después de haber sido rescatados, dice la carta de Pedro, el perro vuelve al vómito y la puerca a revolcarse al cielo. Eso es la expresión de decir, si ya Jesús me rescató, si ya Jesús me liberó, si ya Jesús me perdonó, ¿por qué yo tendría que pensar en volver al alcohol, volver a la droga donde Él me sacó? Por eso está diciendo, fueron rescatados de una manera vana de vivir, la cual recibieron ¿de quién? Vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro y plata. Ahora dice el Señor, ya no vuelvas a esa vida de donde te saqué. Y fue para pagar el castigo por el pecado. La humanidad es el objeto de la ira de Dios debido a su rebelión y pecado, pero Dios tomó la iniciativa de satisfacer su ira al enviar a su propio Hijo al Calvario. Es una reconciliación gracias a que la muerte de Cristo, la enemistad entre Dios y nosotros finalizó. Romanos 5:10, por favor. Romanos 5:10 y 2 de Corintios 5:18 y 19. Hoy estamos reconciliados con el Padre. Hoy estamos en paz con Dios. Dice, porque siendo enemigos de Dios, fuimos ¿qué? Reconciliados con su Hijo. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, por mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, éramos enemigos. Dios no nos veía simplemente como algo pasajero, éramos enemigos de nuestro Dios. Nuestro pecado nos convirtió en enemigos de Dios. Y dice 2 de Corintios 5:18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. O sea, hermanos amados, yo quiero culminar con esto. No podemos nosotros predicar de Jesús, invitar a alguien al Teatro Fausto Vega, ahora en julio, si no conocemos a quién estamos predicando. ¿Conoces tú que antes de haber recibido a Jesús eras enemigo? No eras simple, porque a veces nosotros decimos de manera un poquito más suave, ¿no? Ay, es que los que no conocen a Dios son criatura de Dios. No, perdóname. Hablemos las cosas como son. Éramos enemigos de Dios. No éramos creación de Dios nada más. Éramos enemigos, nos constituyó sus enemigos. Pero ¿qué dice? Nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y esto es el ministerio de la reconciliación. Hoy tú puedes estar en paz. El Padre te ha aceptado a través de su Hijo. Por eso cuando tú ores, sientas que le has fallado a Dios y algo no te deja orar, empiezan los ruidos mentales en tu mente. ¿Cómo quieres orar si le fallaste a Dios? Inmediatamente trae en tu memoria el sacrificio de Jesús. Trae a la memoria al abogado de Jesús. Deja que Jesús te defienda. Los ruidos que no te dejan orar por la culpa que traes es porque tú no traes a la memoria tu perfecto. Y termino. ¿Qué es entonces lo que sucede con todo ello? Es que hay una sustitución, diga conmigo, un reemplazo. Vamos a 2 de Corintios 5:21, o sea, nosotros somos los que teníamos que haber estado en la cruz, pero Jesús, por eso Barrabás, hay una canción que dice, una salsa que dice, que suelten a Barrabás, y hasta la bailabas, ¿verdad? Ándale, sacaba los prohibidos. Ahí en el highball, ¿verdad? Estabas baile y baile. Pero aquí la pregunta de esto es, ¿tú sabes que nosotros tenemos un Barrabás? Espiritualmente éramos como Barrabás. Porque, ¿quién viene? Ven Luis, ven Marcelo, córrele, ven Marcelo. ¿Qué es una sustitución? Es, párate aquí, mientras nosotros delante del Señor éramos culpables, éramos pecadores, merecíamos la muerte, Jesús vino delante del Padre y nos sustituyó. Es decir, nos quitó, tomó nuestro. Entonces Jesús con sus manos
un hoyo en sus manos, un hoyo en sus pies, completamente desfigurado, era una masa sanguinolienta, le arrancaron la barba, completamente se presenta ante el Padre y dice, yo morí en su lugar. Entonces lo que ahora hace el Señor es que no te saca del lugar, simplemente dice, yo me pongo delante de ti, frente a ti, cuando tengamos que estar con el Padre. No dice, ay, no, mira, pues arréglatelas tú solito, yo medio te soplo, la número 3 es la C. No, o sea, no te tiene, no, Él dice, yo tomo tu lugar. Yo voy a ponerme como un abogado frente a ti. Pero vamos a verlo con 2 versículos, gracias. Dice, al que no conoció pecado, que fue 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Y el segundo es 1 Pedro 3:18. Fíjese bien, Dios, Jesús tomó mi lugar. Dígalo conmigo, Jesús tomó mi lugar. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Una sustitución, en resumen, y con esto termino. El problema del pecado ha sido tratado completamente a través de la muerte de Cristo. Miren, la tierra gime, amados hermanos, la tierra está gimiendo. Decía en algún momento, escuchaba muchas personas decir que todo esto que sucede, el cambio climático, la temperatura tan alta que nunca había registrado la Ciudad de México, temperaturas tan altas, no, hay lugares ahorita que de plano están ardiendo, Campeche, Mérida, lugares como Nuevo León que están 50 grados. Es aquí cuando nos ponemos a pensar, si la tierra gime, si la tierra sufre, que hay una marca. La tierra, por eso es que la tierra está gimiendo, que venga el Padre, que venga, la segunda venida de Jesús. ¿Por qué? Porque la tierra está enferma por el pecado, por la sangre derramada. Desde el principio, Caín, cuando mató a su hermano Abel, dijo, la tierra pide justicia. Y entonces nosotros vemos y decimos, ay no, la cosa está tremenda, que ya Cristo venga, ¿verdad? Ven, Señor, ven por nosotros. Pero será entender que si la tierra gime, la tierra sufre, ¿qué pasará entonces con el corazón del hombre? Dice la Biblia que en los últimos tiempos el ladrón se va a volver más ladrón, la prostituta más prostituta, pero dice, ustedes son santos, vuélvanse más santos. Porque Él viene pronto, amados hermanos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Prepararnos ante su venida. Si es mañana, si es en un año, te prepares. El de que viene, viene. La tierra está gimiendo, la tierra está preparada, la tierra está lista. Quiero entonces hacer este resumen con 3 versículos. Hebreos 9:26. Ya fue tratado el problema del pecado, que fue con la muerte de Cristo. Hebreos 9:26. Dice lo siguiente. De otra manera le hubiera sido necesaria padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, diga conmigo una vez, para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio del pecado. Hermano, perdóname lo que te voy a decir, no permitas que nadie venga y te diga que tú no vales lo más precioso que es la vida de Jesús. Porque no te conocen. La persona que levanta su boca contra ti no te conoce y es que no sabe que tú vales eso, el sacrificio de Jesús. Entonces, ¿por qué tú puedes permitir que cualquier persona te diga, mira, es que la verdad es que tú necesitas un poquito más todavía para alcanzar? Pero no, amados. ¿Qué podría nosotros, si no fue el sacrificio de Jesús, qué es más alto? ¿Nuestra obediencia como humanos o el sacrificio de Jesús? O sea, para Dios Padre, ¿sería más importante nuestra obediencia que el sacrificio? No, no tiene superación su sacrificio. No hay como que vete a donar al Teletón, vete a donar a la Cruz Roja, vete al Everest, ¿verdad? De rodillas, vete a Chalmita de rodillas. Lo único que Él te pide es corazón. Cambia de vida, acéptalo. Es todo ni siquiera te pide circuncídate, guarda la ley, guarda kosher, guarda el Shabbat. No, esas son cosas que ya le dejó el Señor a otro pueblo, no a nosotros. Hoy que estamos en la gracia, amados hermanos, aprovechen, porque ahora veo gente que dice, no, miren, los que se queden en el arrebatamiento,
No se dejen poner la marca por ningún lugar, por ningún momento. Ustedes corran si les quieren poner el 666. Yo digo, ¿cómo están pensando en esas tonteras si no están pensando en irse? Quiero ir, yo que voy a estar pensando en andar corriendo para que no me pongan el 666. Yo quiero irme con él. Y la Biblia dice que cuando Él venga, seremos tomados en las nubes. Uno será dejado y el otro será tomado. Una iglesia de 100 personas, 50 se quedan, 50 se van. ¿Tú de cuáles quieres ser? ¿De los que se quedan o de los que...? Yo sé lo que le digo, de los que se van. La tierra va a gemir, esto se va a poner peor. Lo que nos queda es prepararnos simplemente ante el Señor. Siguiente, con esto termino. Hebreos 10 o 10:12, por favor, hermano Oscar. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Eso es todo. No más. Ahora, ¿qué estará haciendo sentado a la diestra? ¿Cómo ustedes se imaginan a Jesús al lado del Padre ahorita? ¿Qué? ¿Sentado qué? ¿Así con las uñas, mordiéndose las uñas? ¿Viendo tele por cable? ¿Qué? ¿Sabe qué es lo que está haciendo? Intercediendo para que la fe no nos falte. No está intercediendo para que ganemos más almas, ni para liberar, ni para sanar al enfermo. Ya lo hizo, Él ya lo pagó. Dijo, eso es el trabajo que le toca a mis ministros. Pero están apagados, están con la baba que les cuelga. Mi trabajo, el trabajo de Jesús es que Él está sentado a la derecha, intercediendo para que no falte nuestra fe. Porque cuando vinieron ¿se acuerdan que vinieron por Pedro? Le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido ¿para qué? ¿Y qué es un zarandeo? Es un sacudir con violencia. Dice, en los últimos tiempos van a ser sacudidos con violencia, porque el juicio comienza primero por mi casa. Si usted se da cuenta, las batallas, las luchas que nos ha tocado vivir no son las mismas, amados hermanos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero desde que este año inició el 2024, ha sido un año difícil en muchas áreas. Batallas y luchas y batallas y luchas. Yo veo muchos padres que no pueden dormir por las luchas de... ¿Y qué nos queda simplemente? Pensar que un día vamos a estar en plenitud total. ¿Sabes? Esa mentalidad de que estar en plenitud. Cuando tú estés en plenitud total es cuando llegues con Cristo. Nada más. Aquí, mientras estemos, los daños que nos toque, no nos ha tocado todavía la suerte de Susi, de Jorge, está ya descansando, Señor. Y los que nos quedamos, vamos a seguir todavía gimiendo, buscando, bramando como el ciervo brama por las aguas. Dice el salmista, así clama mi alma por ti. No espere plenitud total. No espere que un día diga, ay no, o sea, como que no. Todos los días vamos a seguir mientras Cristo venga. Va a costar muchas cosas aún, pero vale la pena pagar el precio por Cristo. Y dice entonces, para terminar, que es 1 Pedro 2:24. Lo demás lo vamos a dejar para la siguiente ocasión. 1 Pedro, por favor, Oscarito, 2:24. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados. La palabra muerte es la palabra separación. ¿Sí? Estábamos separados del Padre. Pero lo que hizo entonces es que esa palabra vivamos a la justicia, que es la seguridad de la salvación, y por cuya herida fueron ya. Entonces, ¿a qué Cristo estamos presentando, predicando? A un Cristo. Ya entendimos hoy que pagó con su propia vida el rescate de muchos, que sufrió en la cruz por mí, me dio libertad, que Él es mi abogado, que Él es mi sanador, que Él me entiende cuando yo lloro, que Él me entiende cuando yo me fatigo, que Él me entiende cuando me siento desilusionado. Ese Jesús que estamos predicando. Un Jesús que nos amó, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó, ¿sí? Jesús murió por ti, por mí. Ese es el Jesús al que vamos a predicar. Entonces, la finalidad de estos dos temas, que lo partí a la mitad, primera parte y segunda parte, es simplemente, ahora que yo voy a predicarle a alguien y llevarlo al Fausto Vega, ya estoy entendiendo a quién estoy predicando, a quién quiero que conozcan. Porque yo no voy a invitar a alguien al teatro, a alguien que, te invito a que conozcas a Jesús. ¿A cuál Jesús? ¿A qué me dices? Jesús hay que predicar el pastor cada domingo. No, a un Jesús que me perdonó, pero
que levanta muertos, que sana enfermos, que desenchamuca, sacaba demonios, sanó al endemoniado gadareno. A ese Jesús estamos presentes. Hay un canto que se llama Jesús basta, de un corazón, y quiero que por favor apaguemos las luces para que no hagamos reflejo. Quiero que usted escuche este canto, por favor. Si se la sabe, la puede cantar. Adelante. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el alma que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el alma que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el alma que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora yo Levanta tus manos ahí al Señor. Dale fuerte esta última parte.